Aprendo en casa. Muy buenos días, mis queridos estudiantes del cuarto y quinto año A, B y C. Estamos una vez más en una clase de Haciendo Historia con el profesor Juan. Hoy vamos a ver un tema recontra interesante, el cual nos va a despertar bastante nuestro sentido de investigación. Así es que yo confío bastante en ustedes, mis queridos estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria. No ante todo, pues lavarse las manos constantemente, desinfectar la zona donde se encuentran trabajando y sobre todo, si pueden evitar, no salgan de casa, chicos. No salgan de casa. Quédense. Ustedes también padres de familia que sé y me dicen que observan mis videos. Vamos a seguir aprendiendo todos en conjunto. Te saluda el licenciado Juan Eduardo Bravo Muñoz, del área Ciencias Sociales de la institución educativa San Juan Bautista, que ya sabemos, la educación no puede parar. Nos queda poco tiempo, poco para que se acabe este trimestre, este año escolar, así es que chicos, por favor, a ponernos a la onda, a encaminarnos nuevamente. Si te has descuidado un poco, vamos, todavía estamos a tiempo de reflexionar y a trabajar con bastante fuerza. Yo confío en ti, sé que lo vas a hacer. Vamos a ver qué competencia vamos a desarrollar. La competencia es construye interpretaciones históricas, para lo cual en la ficha que yo les voy a enviar se va a encontrar gran cantidad de fuentes, los cuales ustedes van a tener que analizar, interpretar, analizar, y luego de que tu cerebro explota y hace humo, responder las preguntas de los retos, que lo han hecho muy bien la semana pasada. ¿Qué vamos a lograr, chicos? ¿Cuál es nuestro propósito? Analiza información. Ahí va lo que queremos, que analices información. Es como que tú buscas un periódico y observas, vas a analizar la información sobre un contexto, es decir, qué pasaba en una determinada época. ¿De qué época, profesor? Del siglo XIX. Estamos en la época de la República, del año 1800 a más. Claro que sí, pero vamos a ver los años 50 y 60 del siglo XIX, donde se da una epidemia conocida como la famosa fiebre amarilla en el Perú. ¿Ya? Vamos a conocer. Pero antes de eso vamos a analizar conceptos básicos que debemos conocer. ¿Qué diferencia existe entre endemia, epidemia y pandemia? Endemia es cuando la enfermedad se presenta en forma constante, es decir, que existe en un determinado lugar, que es ilimitada en el tiempo, o sea, por siempre la vas a encontrar. Tú sabes que si vas ahí, que vas a ese lugar, está presente esa enfermedad en una determinada zona, en una zona ya determinada, ¿ya? Que se encuentra un promedio ya de cuántos contagiados existen. Entonces, esa es una endemia, ¿ya? Como por ejemplo la malaria que se da en África. Ya sabes que si vas allá, vas a contagiarte de malaria, ¿ya? Para lo cual tienes que evitar, porque ya se sabe que es una endemia. ¿Qué se llama epidemia? Es cuando los casos normales de la endemia sobrepasan de lo que ya se conocía, se incrementan. Entonces es limitado en tiempo, va a durar un tiempo y el lugar también se mantiene ahí. Pero lo que pasa es que ya existen tasas grandes de contagiados, ¿ya? Exceden a lo normal. Eso es epidemia, epidemia, que se da bastantes veces, se ha dado aquí en el Perú. Y cuando hablamos de pandemia, es presencia de la enfermedad en un área, pero el área geográfica donde se da es muy amplia, ¿ya? Es limitado en tiempo, es decir, que va a pasar como lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Del COVID-19, que el COVID-19 no es una endemia porque no se da en un lugar pequeño, ¿ya? No es una epidemia porque ya pasó a una categoría de que sobrepasa un continente. Cuando una enfermedad, cuando un virus ataca a más de un continente, de dos a más continentes, ya se conoce pandemia. Por eso que el COVID-19 es considerado como una pandemia, ¿ya? Tiene una tasa inusual de incidencia en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que está causando gran cantidad de contagiados. Es un virus nuevo. Por eso ya la Organización Mundial de la Salud dijo que el COVID-19 era una pandemia. Cuando inició en China, ¿ya? En diciembre, enero y febrero, la OMS dijo que era una epidemia, pero cuando ya salió de ese continente, se fue a Europa, se fue a Estados Unidos, llegó a América,
Entonces, ya se habla de pandemia. Esos son tres conceptos que tú tienes que saber y los cuales vamos a ver porque afectan la salud pública. Es un término que deben estar escuchando muy seguido ustedes, lo que es la salud pública. La salud pública es la ciencia y el arte de impedir enfermedades. Es cuando el Estado se preocupa porque la vida de las personas que viven en un determinado lugar vivan en mayor cantidad de tiempo, ¿ya? Para eso se organiza, ¿ya? Mediante condiciones favorables para la vida. Es decir, que el Perú, si se preocupa por la salud pública, debe tener médicos, debe tener bastantes hospitales, debe existir respiradores, debe haber camas de UCI, ¿ya? De cuidados intensivos. Y la respuesta es muy simple, chicos. ¿Todo eso tiene el Perú? No, pues no, no, por eso nos hemos dado cuenta de que estamos en salud pública muy mal, muy graves. Tanto es así que se invierte muy poco en salud, a pesar que ha estado mejorando debido a esta pandemia que estamos viviendo, pero nos demostró, chicos, que en salud pública nuestro país estaba pésimo, muy mal preparado para poder luchar contra esta pandemia. Imagínate los países súper desarrollados, que son considerados así, también han pasado esta situación. ¿Me comprende? Lo que demuestra entonces que no solamente el Perú, sino muchos países no han estado preparados en lo que viene a ser salud pública, la prevención, el fomentar la salud, el de tener buenos hábitos de higiene. ¿Cuántas veces ustedes se lavaban la mano? A ver, profe, nunca, pues, profe, no, no, yo así nomás con mis manitos. ¿Cuántas veces usabas alcohol para desinfectar? ¿Qué ibas a pensar que para entrar a tu casa tenías que pisar lejía? Imagina, ¿ves? ¿Cuántas cosas han cambiado? ¿Ves? Ahora vas con tu bolsita y ahí está tu alcoholcito, ¿cierto? Te lo cuelgas aquí todavía, vas con tu alcohol. Con mascarilla. ¿Cuándo pensabas tú usar mascarilla? ¿Ves? Esas son las cosas que nos enseñan y lo que es la salud pública, que estamos en crisis porque no tenemos médicos, porque no hay respiradores, porque no hay camas UCI, porque nos falta hospitales. Pero no solamente se está viviendo eso en esta época de pandemia, sino que ahora nos vamos a remontar a la época de la era del guano. Ah, profesor, cuando éramos potencia económicamente, cuando estábamos estables. Cuando usted nos habló de Ramón Castilla, los ferrocarriles, las islas de Chincha, donde las avecitas conocidas como el guanay hacían su trabajo y nos llenaban la isla de gran cantidad de excrementos que eran utilizados como fertilizantes. Y venía Inglaterra, Panamá, los ecuatorianos, los estadounidenses, los franceses y se llevaban toda esa caquita de las aves conocidas como guano para fertilizantes. Sí, en esa época de auge, de apogeo económico, donde el Perú vivía muy bien, también les tocó vivir una pandemia, perdón, una epidemia. Y profesor, ¿cuál fue esa epidemia que le tocó vivir al Perú? Pero recordemos que en el contexto económico, el Perú estaba excelente, el Perú estaba bien. ¿Gracias a qué? A ustedes. No, mentira. Gracias a ustedes ya saben que es al guano de las islas, ¿ya? Estábamos económicamente bien, pero esto también va a llevar a que se lleve a una epidemia. ¿Y cuál es? Acá te lo explico. Atentos, muchachos y muchachas. Muy bien, chicos. Entonces, acá te explico. Mira, acá te presento al Aedes aegypti femenino, porque es el mosquito Aedes aegypti que afecta en zonas tropicales como el África, como Sudamérica, ataca a un 80% de personas que por la picadura de este mosquito que te da fiebre, dolor muscular, cefalea, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, desaparecen en 3 días. Es decir, que un 80% de personas que son picadas por este mosquito de zonas subtropicales, zonas selváticas, eh, pasan sus 3 o 4 días y se curan, ¿ya? Sin síntomas graves, ¿ya? Este ahí es Aedes aegypti, ¿ya? Es hembra, siempre las mujeres. No, mentira, mentira, ya después me van a estar fastidiando ahí, ¿ya? Siempre el mosquito hembra es la que contagia, siempre los varones sanos. Un 80% entonces quedan sanos, se recuperan, pero un 20% sí van a tener secuencias graves,
como la ictericia. Profesor, ¿qué es la ictericia? ¿Y por qué se llama fiebre amarilla? Porque es la etapa en que cuando pasas a una parte grave de contagio, tus ojos se vuelven amarillos, tu cara se vuelve amarilla, toda tu piel se vuelve amarilla y eso se conoce como la ictericia y va a atacar tus riñones, va a producirte sangrado, convulsiones, entras en coma y mueres. Del 20% de personas graves mueren, ¿ya? Muere el 50% de personas contagiadas. Y esto se dio en la época de la era del guano, chicos, cuando económicamente estábamos bien, ¿ya? Entonces, esto lo que viene a ser que se va a curar solamente mediante la vacuna, ¿ya? Entonces, eso es la fiebre amarilla que va a atacar, chicos, en la época de la era del guano, ¿ya? ¿Ves qué impresionante? Cómo este mosquito causaba, profesor, ¿ya y qué? Pero si es en las zonas tropicales, como en África y esto, ¿cómo va a llegar aquí al Perú? Muy simple, pues chicos, ¿a qué nos dedicábamos en esa época? A exportar qué cosa. Acá está, a exportar el guano de las islas. ¿Y qué habían? Muchas personas. ¿Y cómo eran trasladadas? Mediante barcos a vapor. Estos barcos a vapor traían personas o paraban muchas veces en Panamá, que era un lugar donde se encontraba esta enfermedad de fiebre amarilla, y en Guayaquil. Entonces, habían personas que ya venían infectadas, que emigraban mucho al puerto del Callao y contagiaban mediante este mosquito. O sea, como había una persona contagiada, el mosquito la picaba a esa persona y luego picaba a otra y eran contagiados por fiebre amarilla, por muchas migraciones, por los barcos a vapor que para que los tripulantes puedan tomar agua, dejaban el agua, colocaban depósitos con agua, pero destapada. Y ustedes saben que este mosquito se reproduce, echa sus larvas en esta agua libre, esta agua estancada que se encuentra ahí. Entonces estas larvas crecen y ahí salen estos mosquitos y comienzan a contagiar. Mira, acá te presento el río Rímac. El río Rímac era en esa época, también tenía poca agua y ahí los mosquitos también se encontraban. Entonces se iba propagando esta enfermedad, esta pandemia que era la fiebre amarilla. Profesor, ¿y dónde eran trasladados las personas en esta época que eran contagiadas? Se conoce como el lazareto. El lazareto era así, chicos, un lugar donde enviaban a las personas contagiadas de esta fiebre amarilla y no solamente contagiadas de fiebre amarilla, sino los que sufrían cualquier tipo de contagio de epidemias. Por ejemplo, la lepra. La lepra también, pues se conoce Lázaro, ¿no? Lázaro de la lepra, ¿ya? Eran enviados aquí. Igualito que cuando entras en cuarentena, ¿no? Sino que ahora no te mandan a un sitio, sino a la villa, ya un poquito mejorcito, o a tu casa y sin poder salir, ¿ya? ¿Quiénes eran atacados por esta enfermedad? Principalmente las zonas más pobres del Perú, como por ejemplo Malambo, aquí en el Rímac, esta ciudad de Malambo, este pueblo de Malambo era muy pobre y eran contagiados. ¿Cómo vivía la gente en esa época? Con mucho miedo. Profesor, ¿se parece ahorita, no? Claro, la gente ¿cómo vive? Con miedo. ¿Qué miraba en esa época? Gente morir. Tú también ves que tu vecino sale en una carroza, lo están llevando a un funeral, te enteras que ha muerto por COVID, tus amigos, tus familiares lamentablemente están muriendo por COVID. En esta época también se vivía así, gente asustada, ¿ya? Muriendo con sus familiares, ¿ya? ¿Y qué pasaba? Que habían personas que creían en los charlatanes, en los remedios caseros, como ahora, como también vivimos nosotros, ¿cierto? Toma agua de eucalipto, toma jugo de naranja, toma limón, toma este cloro y te están diciendo varias cosas que puedas tomar, porque la gente en esa época como ahora tenía temor o no tenía las posibilidades de ir a lo que viene a ser, ¿a dónde? A lo que viene a ser los hospitales. Muy bien, chicos, entonces, comparando la época de la era del guano, la fiebre amarilla, ¿a qué se dedicaba? A exportar y a importar productos el Perú. ¿Cómo va a afectar eso a la vida, a la salud pública? Y vas a responder estos retos que tienes aquí como tarea. ¿Ya, chicos? Entonces, muy bien. A cuidarse bastante. Hasta la próxima.